El día del Señor. Los profetas de la antigüedad hablaron en sus profecías que en un futuro vendría un día grande que sería llamado el día de Jehová. Muchos judíos anhelaban que llegara ese día, pero en realidad los profetas habían anunciado que ese día no sería un día de gozo y de paz, sería todo lo contrario, sería un día de tinieblas y dolor. En el Nuevo Testamento también se encuentran citas bíblicas que hablan del día del Señor. Esto se refiere al día de Jesucristo, que por el contrario, este día llegaría con paz, gozo y armonía. Para estudiar este tema con más profundidad es necesario ver los versículos que hablan de este tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Isaías 2:12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Este versículo habla de la venida del día de Jehová y que derribaría todo árbol frondoso, que es simbología de los hombres judíos. El orgullo sería derribado. Los montes son grupos de árboles o seres humanos que también perecerían. Isaías 13:9-10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. El día de Jehová vino sobre Judá e Israel, cuando los romanos vinieron sobre la nación y la destruyeron. Día de indignación, para raer de la tierra a sus pecadores. Ese día fue destruido, también el templo de Salomón, por el ejército romano. Las estrellas de los cielos, que eran los apóstoles y los discípulos de Cristo, no darán su luz, ya que ellos fueron muy afligidos y tuvieron que huir de Judá e Israel a otras ciudades del imperio. El sol, que es simbología de Cristo, se oscureció al nacer, ya que los cristianos fueron atormentados en el imperio. La luna, que es Israel, no dio su resplandor. Muchos judíos no aceptaron al Mesías. Joel 2:2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? El ejército romano vino en contra de Judá en el año 70 después de Cristo. Fue una matanza terrible. El diablo había levantado al imperio romano y lo utilizó para destruir a Israel. Dios lo permitió, ya que los judíos incrédulos no quisieron recibir a Cristo como su Señor. Amós 5:18-20. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Muchos judíos anhelaban el día de Jehová, pero ellos no tenían un conocimiento verdadero. El profeta Amós les dijo: hay de los que desean que venga ese día, porque será de oscuridad y no habrá escapatoria para los pecadores. Ellos no habían recibido a Cristo, el que los podía salvar. Zacarías 14:1-2. He aquí el día de Jehová viene en medio de ti, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El imperio romano había sido formado por la reunión de muchas naciones que habían sido invadidas. Los romanos mataron primero a muchos rebeldes que se habían levantado en contra de la opresión. Luego vinieron contra Jerusalén, destruyeron las murallas y entraron a la ciudad. Violaron muchas mujeres, asesinaron a muchos judíos. Una buena cantidad se fueron a refugiar al templo, pero esta construcción fue atacada por los romanos y allí muchos judíos murieron. Allí finalizó la caída de la nación. Malaquías 4:5. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios sabía lo que le venía a los israelitas y queriendo salvarles les envió a Juan el Bautista para que les predicara sobre el arrepentimiento y preparara el camino del Mesías. Aún así muchos judíos no le creyeron y no aceptaron a Cristo como su Señor. Debido a esto muchos judíos fueron condenados para ser eliminados en el año 70 después de Cristo. El Señor Jesús salvó a muchos judíos.
En el Nuevo Testamento hay unas citas que hablan de la venida del día del Señor. Esto se refiere a la venida del reino de Cristo que restaurará la tierra. El reino de Dios empezó el día de Pentecostés cuando vino Cristo en forma espiritual. Era el Espíritu Santo que vino sobre los discípulos. El Señor Jesús le había dicho a los discípulos que no terminarían de recorrer todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre. La nación era pequeña, por lo tanto esto se cumplió pronto. Al final de los tiempos será resucitada la Jerusalén celeste. Son todos los apóstoles y discípulos que fueron rescatados por Cristo en los comienzos de la iglesia. Ellos vendrán a gobernar la tierra. Ese será el día del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Es la revelación de Jesucristo el Señor. Se reveló por medio de Juan, el cual estaba ya lleno del Espíritu Santo de Jesucristo, y así pudo dar a conocer por medio de Juan toda esta profecía para que los cristianos que estaban siendo atormentados en el Imperio Romano fueran consolados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto significa que cuando un cristiano alcanza la llenura del Espíritu Santo, el día del Señor ha llegado para ese creyente. El mundo sufrirá grandes dolores, esto irá aumentando cada día más hasta que la humanidad dé a luz al Hijo del Hombre. El sufrimiento hará que los cristianos seamos purificados y también que los habitantes del mundo tomen una decisión, si van a seguir a Cristo o si van a perecer con el mundo. Serán los dolores de parto para toda la humanidad. Hechos 2, 15 al 21. En este pasaje aparece una profecía dada por el profeta Joel y que el apóstol Pedro hizo mención de ella. Muchos judíos, al ver a los discípulos llenos del Espíritu Santo, se burlaban, ya que ellos pensaban que estaban ebrios. Pedro les dijo que todo lo que había profetizado Joel se estaba cumpliendo. La nación de Israel había sido invadida por los romanos en el año 69 a.C. Muchos judíos murieron. Cuando el Señor Jesús nació, también había mucha opresión. El sol se convirtió en tinieblas, ya que es simbología de Cristo. Cuando Él murió, todo se oscureció para los cristianos judíos. La luna, que era la nación de Israel, sufrirá mucho a causa de los romanos. Luego vino el día de Pentecostés, día grande y manifiesto, en el cual Cristo quiso salvar a todo el que invocara su nombre. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El apóstol profetizó sobre la venida del día del Señor, en un momento de oscuridad del mundo, como ladrón en la noche. Los cielos, que son simbología de las mentes que gobiernan el mundo, pasarán o dejarán de gobernar y de existir. Toda esa corrupción del mundo se exterminará. Toda la tierra recibirá un castigo de fuego, que puede ser calor solar, o calor de explosiones nucleares, o caída de asteroides. Allí el mundo será consumido por el fuego. Luego de esta destrucción será resucitada la Jerusalén celeste, que son todos los judíos salvos que creyeron en Cristo. Este acontecimiento será la manifestación del día del Señor. Luego de esto ocurrirá el arrebatamiento de todos los creyentes en Cristo, que estemos vivos en ese momento, para recibir al Señor en el aire. El aire es simbología del Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, el soplo o aire de Dios. La iglesia, todos los que estemos vivos en ese momento, seremos llenos del Espíritu Santo, pero no seremos llevados al cielo, ya que la Jerusalén celeste ya ha resucitado y ha venido a gobernar la tierra. Seremos una unión espiritual con ellos. Como un resumen para concluir, se puede decir que el día de Jehová, que habían profetizado en la antigüedad los profetas, ya se cumplió. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando la nación de Israel fue exterminada. El templo de Salomón fue destruido con fuego y muchos judíos rebeldes también murieron allí. Los profetas habían dicho que habría dolor ese día, mucha tribulación. Hay de los que anhelan el día de Jehová, será de tinieblas y no de luz. Después de esto, los judíos que quedaron se fueron para otras naciones de la tierra. Antes de todo esto, Jesús había dado la oportunidad de salvación para los judíos, los que sí creyeron en Él. Abandonaron Judá hacia el año 37 después de Cristo, 33 años antes de la destrucción. El Señor quiso librarlos a todos, pero no quisieron escucharle. La oportunidad para los judíos había terminado y empezó la oportunidad de salvación para los gentiles. Debido a esto, el Señor llamó a Saulo de Tarso para ser líder de todos los gentiles llamados para conversión. El nombre de Jehová fue dado para el pueblo judío, pero después de la venida del Señor Jesús,
El nombre que es dado para nosotros es Jesucristo. Por esto dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. En este nombre los apóstoles bautizaban a judíos y gentiles, ya que en Cristo habita la plenitud de Dios. La Biblia dice que si estamos en Jesucristo, estamos en el Dios verdadero, que es el Padre quien le envió. El nombre de Jehová no vuelve a ser mencionado en el Nuevo Testamento, ya que el nombre original de Dios eran 4 letras consonantes que los judíos no querían ni mencionar. Era el tetragramatrón. No habían vocales, por lo tanto las vocales fueron inventadas y colocadas allí para crear un nombre. Pero en realidad el nombre del Padre nadie lo conoce. Solo Jesucristo es el nombre dado a los seres humanos para acercarnos a Dios. Es el nombre que nos da la salvación. Amén.